apóstol Pablo exponía las escrituras, no las imponía. De tal manera que nosotros debemos de explicar la palabra, debemos no de imponerla, sino de tratar, hermano, de exponerla, y que sea el bendito Espíritu Santo de Dios, y claro, bajo una explicación que lleve revelación del Espíritu Santo también. Porque si no, que se ponga a explicar cualquiera, entonces, y la explicación que va a dar va a hacer que surja una herejía doctrinal. Y usted sabe que una herejía doctrinal nos puede llevar a muchos desastres desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿cuándo fue que estuvimos con las hermanas? Hace como 2 meses que estuvimos platicando acerca de las estructuras femeninas. Y yo quisiera entregar la segunda parte de esta enseñanza, y por eso lo he titulado Las funciones y los oficios de la mujer en la iglesia. Oremos al Señor y pídale al Señor que, mire, que usted pueda entender, hermana. Yo sé que usted es entendida, y los varones, los hombres que estamos acá, necesitamos explicar con argumentos bíblicos el porqué de la doctrina que nosotros enseñamos. Es decir, no solo se trata de decir, pues esto es lo que yo creo, esto es lo que yo enseño, y si quieren lo reciben, y si no, no. No, tenemos que tener nosotros argumentos, hermano, valederos, una interpretación, hermano, que sea clara, precisa y concisa, y más en este tema que ha levantado unas controversias doctrinales impresionantes en el cuerpo de Cristo, a tal punto de que muchos ministros dicen no a la función de la mujer en la iglesia, otros dicen sí, y lo tremendo es que todos tienen sus argumentos. Entonces, ¿qué argumento vamos a creer nosotros? Pues nosotros no estamos defendiendo un criterio de un ministro, no vamos a defender el criterio de un pastor. Usted no va a defender mi criterio, sino que nosotros tenemos que defender con la fe y con argumentos, hermano, lo que está escrito en la palabra del Señor. De tal manera que los criterios que nosotros tenemos que enseñar son los criterios de Dios, menos los criterios del mundo. Porque si vamos nosotros a los criterios del mundo, acuérdese usted que ha surgido un movimiento llamado feminista. Y mire, de veras, perdóneme, hermana, si alguien aquí se ofende por lo que le voy a decir, espero que no, porque si son cristianas nacidas de nuevo, bautizadas en agua y hablan lenguas y tienen dones del Espíritu Santo, pues no se van a enojar con lo que les voy a decir. Pero el movimiento feminista es diabólico, así como usted lo oye, es diabólico. Es como el movimiento machista, ¿verdad? El movimiento machista, pues, detiene, hermano, la actividad propia de la mujer y la subyuga y la domina con tiranía. Entonces no es que yo esté volviendo por los hombres y por las mujeres, no, sino que yo estoy volviendo por los criterios de Dios, que son los que tenemos que aprender y ver a la luz de la palabra, y decirle no al machismo, pero también decirle no al feminismo. El feminismo es jezabélico, así como usted lo oye. Yo creo que ese sería muy bueno abordar en la próxima reunión de mujeres y hablar un poco acerca del feminismo, hermano, ¿verdad? Yo creo que la mujer, wow, hermano, sin la mujer en la casa, hermano, las cosas no resultan bien. Y yo entiendo que la mujer en la sociedad viene a ser un bastión importante, hermano, para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo. Pero eso no quita que nosotros nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, oremos al Señor y pidámosle entender esto, porque mire, a mí me importa mucho que cuando vengan mujeres acá y hombres y le pregunten por qué nosotros creemos en esto, usted no diga, porque el pastor dice, no, sino porque la Escritura dice y nos lo enseña. Entonces, es necesario poder entender este tema. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más, Señor, por este privilegio hermoso que nos das de poder, Señor, tener
comunión con tu palabra, para lo cual te suplicamos que sigas trayendo sobre nosotros un espíritu de revelación, Señor. Por favor, háblanos a través de ella. Instruye, Señor, a estas mujeres benditas que tú has apartado, a muchas de ellas aún desde el vientre de su madre, y quizá algunas las has apartado con propósitos antes de que llegaran al vientre de su madre, como lo hiciste con Jeremías, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, que el magisterio bendito de tu Espíritu Santo pueda seguir bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, funciones y oficios. Cuando hablamos de funciones, hablamos de tareas. Y cuando hablamos de tareas, podemos dividirlas, las tareas de la mujer propias, tareas domésticas, y podemos hablar también de tareas seculares en las sociedades en donde las mujeres viven y se desarrollan. Pero cuando hablamos de tareas de la mujer, hablamos precisamente de las actividades propias que realiza la mujer en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de oficio, estamos hablando de cargos y estamos hablando de ministerios. Y ahí es donde la cosa se pone color de hormiga, hermano. Ya cuando comenzamos a tocar los aspectos de oficio que conlleva cargos y ministerios, ahí es donde chocan, hermano, muchos ministros, en donde no quieren dejar avanzar a la mujer más que para que haga tareas propias, domésticas, quizá dentro de la iglesia, quizá que se pongan a barrer la iglesia, que trapeen la iglesia. Y claro, eso hasta los hombres lo podemos hacer. No sé si puedo ir a menes roncos a eso, ¿verdad? Las tareas domésticas en la iglesia, que laven las copitas de la Santa Cena, y gloria a Dios que lo hagan, porque son tareas importantes y nos ayudan mucho. Pero cuando hablamos ya de los oficios, de los cargos gubernativos, espirituales dentro de la iglesia, ahí es donde chocamos en la doctrina, los que creemos una cosa y los que creemos otra. Pero vuelvo a la carga, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra del Señor. Y si mal no recuerdo, déjeme tal vez solo recoger algunas espiguitas de hace 2 meses, no sé cuántos todavía retienen esa enseñanza, pero estuvimos hablando de las entidades femeninas que surgieron, que fueron creadas aún antes de la formación de la tierra. Y creo que leímos en el libro de Proverbios acerca de la entidad femenina llamada la sabiduría, y ella misma dice que ella, la sabiduría, fue creada por Dios y fue el principio de sus creaciones. Esa fue una entidad femenina, de tal manera que entendemos que hay entidades femeninas. Unas están de pie y otras cayeron. Después viene la construcción de la tierra, y que la Biblia dice que el Señor afirmó la tierra con sabiduría. Ahora, cuando Él construye la tierra, y me voy a apresurar un poquito porque no me quiero meter ahí, pero es parte de lo que necesito que usted comprenda, en el macrocosmos y macro aspecto terrenal de las funciones y de los oficios de la mujer. El Señor construye la tierra, y la Biblia dice en Génesis capítulo 1 verso 27, creó pues Dios al hombre y a la mujer a su semejanza. Pero recordemos, hermano, que en el capítulo número 2 del libro del Génesis está otra pareja, que no es la misma pareja que es mencionada en Génesis capítulo 1 verso 27. Porque en Génesis 1 verso 27 la palabra hebrea que se utiliza ahí para la creación del hombre y de la mujer es bará, pero la palabra que se utiliza en la formación del hombre, hermano, es baná. En la formación de la mujer es baná. Baná es edificar, pero bará es hacer algo de la nada. Eso nos habla de algo puramente creativo de Dios. Es el único que lo puede hacer. Dios es el único que puede hacer algo de la nada. Por eso cuando hubo el combate y la confrontación, hermano, de Moisés con los brujos que había en Egipto, ¿se acuerda usted la confrontación que hubo?
varias de las cosas que hizo Moisés las pudieron hacer los brujos en Egipto. Y yo no sé si usted me recuerda alguna de esas cosas que pudieron hacer y que las hizo Moisés y que también lo hicieron los brujos. ¿Se recuerda? Por ejemplo, la vara se convirtió en serpiente, también lo hicieron ellos. El agua en sangre, también lo hicieron los brujos. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Vaya, pero ¿qué fue lo único que no pudieron hacer? La plaga de los piojos. Cuando el Señor le da la orden a Moisés, le dice, somata el polvo, y del polvo comienzan a surgir piojos. Eso no lo pudieron imitar los brujos. ¿Sabe por qué? Porque los brujos no pudieron crear algo de la nada. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 1:27, y vará el Señor al hombre y a la mujer, esa palabra vará es cuando Dios por primera vez, según Génesis 1:27, introduce al género femenino en la tierra. Note las palabras que estoy utilizando: entidad y género. Entidad femenina, la sabiduría sin cuerpo físico y humano, con funciones precisas de ayuda y de administración que le habían sido entregadas de parte de Dios. Porque mientras el Señor estaba construyendo, ahí estaba la sabiduría a la par. Entonces, entidad femenina, no por género, sino por la función que le había sido dada. Pero cuando ya introduce el Señor por primera vez a una entidad femenina a la tierra, por decirle algo, y le da cuerpo, entonces le comienza a cambiar las funciones. Pero entonces tenemos que entender que por razón de género le fueron entregadas al género más femenino algunos oficios y algunas funciones. Pasa el capítulo número 1 de Génesis y viene el capítulo número 2, en donde el Señor dice que formó una mujer. Y aquí es donde quiero introducirme en lo que falta del tema, porque si no nos va a quedar tiempo. Pero entonces la palabra que se utiliza para mujer aquí es Isha. Pero la palabra que se utiliza en Génesis 1:27 es Nekevá. La palabra mujer, Génesis 1:27, Nekevá. Y la palabra mujer, Génesis capítulo 2, cuando forma a la mujer, es Isha, porque del Ish fue tomado. Ish es uno de los nombres que recibía Adán como hombre, como género. Ish, del Ish fue sacada una Isha. Entonces no es lo mismo, solo ahí si hacemos comparaciones son dos clases de mujeres diferentes. La de Génesis 1 es la mujer Nekevá y la de Génesis capítulo 2 es la mujer Isha. Entonces, y después usted sabe lo que sucedió, viene la caída de la Isha, viene la caída de la mujer, y entonces el Señor la castiga sacándola del huerto. Ese castigo podemos entenderlo nosotros a una especie de gobierno que decretó un juicio sobre Eva. Y el castigo fue sacarla del huerto. El castigo fue: ahora vas a parir tus hijos con dolor, dándonos a entender que mientras estuvieron en el huerto, la mujer paría a los hijos sin dolor. Es decir, que los dolores que ahora usted tiene, hermana, y ya sabe quién tiene la culpa, ¿verdad? Y que definitivamente le abrió puerta la mujer. Esa era parte del castigo. En el gobierno, en la autoridad de Dios, fue juzgada la desobediencia. Pero en la gracia de Dios fue perdonada la mujer, porque la vistieron de pieles, hermano, de un animalito que iba a representar en figura lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer muchos, pero muchos años después en la cruz del Calvario. De tal manera que todas las mujeres de este tiempo deben de estar confiadas que cuando vino el Señor Jesucristo, vino a reivindicar a la mujer para colocarla en el lugar que se merece y para restaurar en la mujer todas aquellas cosas que perdió
cuando el Señor la castigó sacándola del huerto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya más o menos le resumí lo de hace 2 meses. ¿Me di a entender, hermanas amadas? Si alguien le preguntara, hermana, explíqueme eso del Nequeba y el Ish o la Isha, espero que ya lo sepa. Pero si no, pues siga remachando hasta que usted lo domine y pueda tener argumentos de peso para esto. Ahora, mire 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Aquí es donde arrancamos lo que no nos dio tiempo hace 2 meses. Está hablando acá en esta carta a su hijo Timoteo, el apóstol Pablo. Y este es el texto controversial. De aquí es donde se agarran los ministros para impedirle a la mujer que ella funcione dentro de la iglesia con cargos de autoridad. Pero no le impiden que la mujer tenga tareas domésticas en la iglesia, pero sí le impiden que pueda desarrollarse con funciones y cargos gubernativos dentro de la iglesia. Entonces viene el apóstol Pablo y dice acá, por eso no hay que hacer doctrina de un solo versículo, sino que ese versículo tiene que tener sus contextos, no sobre él mismo, sino que tiene que tener sus contextos que lo relacionen para poder explicar una doctrina. Porque no permito a la mujer enseñar, y de ahí se agarran muchos pastores para no permitirle a la mujer que enseñe la palabra de Dios. Y lo tremendo es que la ignorancia es bien cardíaco, hermano, es bien cardíaca. Porque por ignorancia un ministro puede estar pensando que está en lo correcto y hermano está quedando como toda su cara. ¿Por qué? Bueno, no la suya, la de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces él dice, como dice la Biblia. La Biblia dice. Y cuando uno va a leer, claro, la Biblia dice, pero él está interpretando mal la Biblia. Y hermano, es peligroso cuando nosotros no interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del conocimiento, interpretamos mal la palabra. Se pueden crear herejías terribles, hermano. Entonces, muchos pastores no dejan que las mujeres enseñen. Pero oiga cómo dice acá, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si esto lo dejamos ahí y no lo explicamos, ¿cómo explicamos Joel capítulo número 2, que tiene su proyección profética en el libro de los Hechos? Cuando el profeta Joel está profetizando, dice, y sucederá que en los postreros días, dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y note lo que dice: derramaré mi espíritu sobre los siervos. ¿Y sobre quién más? ¿Y sobre quién más? Y sobre las siervas. Ok. Y eso se cumplió, porque cuando revisamos nosotros el libro de los Hechos, ahí está. Esto fue lo que fue dicho, dijo Pedro. Es decir, ahora se está cumpliendo lo que por boca de profeta el Señor pronunció en el Antiguo Testamento, que iba a venir la visita santa y bendita del Espíritu Santo, y iba a venir sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos y sobre las siervas. Y resulta que el término sierva ahí es doulos. Doulos. Y ese término doulos se le aplica tanto al hombre como a la mujer. Entonces, ok, y dice, y profetizarán. Así dice mi Biblia, no sé si así dice la suya. ¿Sabe qué? Mejor leámoslo. Leámoslo, porque yo necesito, hermanos amados, que nosotros lo tengamos bien clarito. Si alguien lo tiene y me lo puede decir, Hechos 2. ¿Qué versículo? 28. No. 18. 18.
Mire, Hechos 2:18 dice: y aún sobre mis siervos, doulos, y sobre mis siervas, doulos, derramaré de mi espíritu en esos días. ¿Y qué iban a hacer? Perdón, ¿qué iban a hacer? Yo sé que usted ya me entendió, pero necesito que usted lo capte bien. ¿Qué iban a hacer los siervos y las siervas después del derramamiento del Espíritu Santo? Iban a profetizar. Entonces explíqueme el pasaje que acabamos de leer. Porque según Pablo, no le permito a la mujer que enseñe ni que tome dominio sobre el varón, sino que esté en silencio. Explíquemelo. O como decía aquel personaje, que alguien me lo explique. Hermano, explíqueme ¿cómo una mujer va a profetizar en silencio? Eso es como decirle a usted: dance en el espíritu. Eso para los que apoyan esa teoría y ese argumento, que es pecado danzar con el cuerpo, hay que danzar en el espíritu. Saber cómo será eso, hermano, porque mi espíritu y mi alma necesitan del vehículo visible que es mi cuerpo para hacer visible lo invisible, lo que está dentro, que se haga visible con efectos de alabanza en el cuerpo. Entonces yo no entiendo cómo una mujer puede profetizar en silencio. Alguien puede decir: calladita, así dice el Señor. No, pero es que ahí es que esté callada. Entonces no está hablando el apóstol Pablo de que la mujer no hable. No está hablando de eso. Ahora, aquí lo voy a introducir solo para picarla nada más, porque de esto lo voy a explicar al final. Yo solo para hacerle la comparación tan tremenda a esto. Ahora, miren lo que dice la carta del apóstol Pablo a los hebreos, porque yo también creo que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos. Lo creo con todo mi corazón, para que se sumen 14 cartas apostólicas, hermano y hermana, que están edificando a la novia. No sé si voy muy rápido o voy bien. Si no consigue el CD, entonces usted lo sigue remachando, ¿verdad? Pero ahora él, ¿quién él? Cristo, Jesucristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Viene el Señor Jesucristo y entonces el pacto antiguo queda obsoleto, inservible, ya no, porque tenía que venir el sumo sacerdote de Dios que inaugurara el nuevo pacto a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y entonces se cumpliera que, cambiado el sacerdocio, tenía que venir un cambio necesariamente de ley. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví. El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, y el sacerdocio, hermano, anterior al nuestro, eran de la tribu de Leví, los sacerdotes. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, dijo: señores, este tiempo ya no es la tribu de Leví. Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por todo lo que hicieron en el antiguo pacto, pero a partir de hoy se inaugura un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y ya no será la tribu de Leví, ahora la tribu de Judá. Se cambió el sacerdocio, se tenían que cambiar las leyes del antiguo pacto, y para darle lugar a las nuevas leyes del nuevo pacto, porque esa es otra cosa. Nosotros no estamos diciendo que somos un pueblo sin ley. Estamos diciendo que ya no nos rigen las leyes del antiguo pacto. Ahora nos rigen leyes superiores a esas. Wow, hermano. Por ejemplo, la Biblia habla de la ley perfecta de la libertad. Dios mío, eso es una gran bendición, pero oye, tengo muchas cositas aquí en cabeza. Pero entonces, hermano o hermana, cuando el Señor viene, da lugar a un nuevo sacerdocio. Lo que está diciendo ahí Hebreos es: ok, Él es el mediador de un mejor pacto. ¿Cómo es llamado el nuevo pacto? Un mejor pacto.
Repítalo conmigo. ¿Cómo es llamado el nuevo pacto? Un mejor pacto. ¿Por qué? Porque este es mejor pacto. Porque el que encabeza este nuevo pacto es el Señor Jesucristo, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin. El sumo sacerdote es Dios mismo en la faceta de hijo. Entonces se cambió ese sacerdocio y si la Biblia dice que este pacto es mejor que el antiguo, mire lo que había en el antiguo pacto, que era menor que el pacto que ahora estamos viviendo nosotros. Jueces capítulo número 4, versículo número 4. Porque resulta que Débora en ese tiempo estaba en el antiguo pacto. Una mujer con 4 funciones ahí. Y no tareas domésticas. Las tareas domésticas las tenía en su casa, pero tenía funciones gubernativas en Israel. Y era el antiguo pacto, que es de menor calidad que el pacto que tenemos. Y si aquí vemos a una mujer con tremendas características, entonces no me vaya a decir usted que en este tiempo la mujer no puede gobernar. A veces las que menos se lo creen son las mujeres, porque ya están tan adecuadas en su mentalidad a que las rechacen, que ahora les cuesta creer un poquito, pero a usted no le cuesta creer, ¿verdad que no? Ok, entonces mire, Jueces capítulo 4, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Esa palabra gobernar es porque ella era una juez. Ella juzgaba, ella hacía justicia. A ella la buscaban para hacer juicios, pero era gobernadora. Ese es un oficio. Tenía el oficio de gobernadora. Entonces, si estamos relacionando gobierno con autoridad, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no permito que la mujer enseñe, ni que usurpe autoridad o que domine a un hombre con autoridad, tenemos que explicarlo, porque a esta mujer le dieron autoridad. Entonces no puede ser que a una mujer en el Antiguo Testamento, que es un pacto menor, le dieron un oficio de esta envergadura a una mujer, y en el nuevo pacto, que es mejor que el antiguo, no dejen a la mujer gobernar. No sé, me estoy dando a entender. Sí, hermano, pero que gobierne en su casa y gobierne a sus hijos. Sí, pero es que el tema es el gobierno en la iglesia. Entonces ella puede tener funciones gubernamentales en la iglesia. Ahora, era gobernadora. ¿Qué más era ella? ¿Qué otra función le había dado el Señor? Profetiza. Ahora ya no se utiliza el término profetiza en el Nuevo Testamento. La única vez que se le adjudica el término de profetiza a una mujer es cuando se refiere la Biblia a Jezabel. Ahora las mujeres en este tiempo son profetas. Y con esto ya le dije que yo creo que una mujer puede ser profeta, ¿verdad? Si me oye un ministro legalista, hermano, rompehuesos, ya me tiró piedras, hermano. Porque entonces me va a sacar el versículo de Pablo. ¿Y cómo es eso que ahí ustedes aceptan a la mujer con el ministerio de orden primario de profeta? Espérese, tranquilícese, permíteme. Yo le diría: permitime exponerte mi tesis que está en la Biblia con argumentos sólidos, y después brincame. De lo contrario no. Cuando uno brinca por ignorancia, hermano, uno revela lo bobo que es, ¿verdad? Entonces, funciones de la mujer: era gobernadora, profetiza, que era el término que se le daba a los profetas hombres en aquel tiempo, era esposa del lapidot. O sea que ella tenía funciones gubernativas y tenía tareas domésticas. Porque si aquí dice que era mujer del lapidot, entonces el Señor tuvo el cuidado de enseñarnos
que ella en la casa estaba bajo el gobierno del marido. Oiga, eso es bien tremendo. Pero resulta que en el gobierno de Israel el marido se sometía a ella. ¿Está bien claro o no está claro? Gobernaba Israel, pero dice, era esposa, tenía marido, como quien dice. El marido, él tenía la autoridad en la casa. Es como aquella pareja en el libro de los Hechos, no se sabe a veces, hasta que uno no estudia un poquito más los nombres. Aquila y Priscila, como que los dos parecen nombres de mujer, ¿no? Pero ahí hay un nombre de hombre y hay un nombre de mujer. Y cuando usted revisa, hermano, el caminar de Aquila y Priscila, que era un matrimonio, hay que ver las veces cuando la mujer, ¿quién era? Priscila, ¿verdad? La mujer, hasta a mí se me olvidó ya. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Cuando uno mira en la escritura que a veces es nombrada Priscila y Aquila, y en otras oportunidades dice Aquila y Priscila o Priscila y Aquila, las cosas no están puestas por gusto. Cuando primero está puesta la mujer, usted se va a dar cuenta que siempre la mujer, cuando fue puesta primero Priscila, es porque ella tenía más doctrina que el marido. Pero en funciones de autoridad doméstica en la casa decía Aquila y Priscila, pero cuando era de la doctrina decía Priscila y Aquila. Y yo creo que hay matrimonios así, en donde la cañona es la mujer y el esposo mire, de veras tiene que ser humilde, hermano. Tiene que ser humilde el esposo y dejarla avanzar y dejarla crecer. Bueno, pero esas serían otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, mire, aquí vamos ya 3 funciones: gobernadora, profeta y esposa. Pero resulta que en Jueces capítulo 5, verso 7, la Biblia nos habla de otra función de Débora. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que me levanté, ¿cómo qué? Entonces Débora tenía 4 funciones. Por favor, dígamelas. Número 1, número 2, número 3, número 4. Número 1. Mire, de verdad, usted tiene que ponga la materia gris a funcionar. Porque a mí me interesa que usted lo entienda, no que salga, ¡wow! ¡Qué tremendo tema! Y que no haya entendido nada. A mí me importa que usted lo entienda. Y para eso es que usted se meta también a hablar. Que platiquemos. Función número 1 de Débora. Número 2. Número 3. Número 4. 4 funciones. 2 domésticas y 2 gubernativas. Eso nos habla del equilibrio de una mujer en la casa y en el gobierno. Yo ya sé la pregunta que subió así, hermano, ¿se puede tirar entonces una mujer alcaldesa? Venga la otra reunión y le platico acerca de eso. Como gobernadora, pues sí, sin mezclar, sin hacer proselitismo aquí adentro. Y mejor de una vez se lo digo, si se va a lanzar a alguien, estoy hablando generalmente aún por los que me están oyendo ahí, si una mujer se va a lanzar a la situación propia del gobierno de su nación o de la región donde está, entonces que no mezcle, que no haga proselitismo en la iglesia y que no piense que por ser de una determinada iglesia toda la mara de la iglesia va a votar por ella, porque hasta eso tenemos que pedirle al Señor. Y ella va a tener que decidir, ¿se dedicó a la política? Ok, la política, pero esto es espiritual, si no, no se puede. Bueno, cerremos paréntesis. Entonces, aquí hay 4 funciones. ¿De dónde saqué esto y por qué se lo explico de esa manera? Porque si estamos en un mejor pacto,
con mejores promesas. ¿Será que hay mujeres en este tiempo que tienen el permiso de Dios para gobernar? ¿Para profetizar? Sí, la Biblia lo dice. Pero Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué será mayor, profetizar o enseñar? Cuando usted profetiza, usted está enseñando. Así dice el Señor, y todos oyen y aprenden. Por eso la que profetiza. Estoy hablando en términos femeninos, porque la reunión es femenina, aunque hay hermanos también, ¿verdad? Pero le estoy hablando a Juana para que entienda Pedro también. Entonces, la que profetiza tiene que tener doctrina, porque entonces se enseña a los demás. Pero si alguien sin doctrina se pone van a hacer los deseos, decía un pastor por ahí, de doña Chonita, ¿verdad? Y la cosa no es así. Entonces ya vio la comparación que estamos haciendo ahorita. Ok, entonces mire pues, miremos la mujer y la gracia. Ya más o menos me introduje para cerrar, hermano, esta enseñanza, y hermana, la mujer y la autoridad y las funciones dentro de la iglesia, gubernativamente hablando. Pero déjeme hablarle un poquito de la mujer y de la gracia. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 25. Yo le puse ahí la mujer y la salvación desde el punto de vista del atrio del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces la mujer, de alguna manera, en lo espiritual, tiene que tener un recorrido en ese tabernáculo. ¿Por qué le digo espiritual? Porque en el tabernáculo literal que Dios le mandó a Moisés levantar, no se ve funciones de la mujer dentro del tabernáculo. Las funciones que tenían las mujeres, por eso denle gracias al Señor que están hermanas viviendo en este tiempo. Mire, la única función que le daban a las mujeres en el tiempo de Moisés, cuando estaba el tabernáculo, es que hilaran pelos de cabra, que iban a hacer las cortinas para el tabernáculo. Ese era el único chance, pero a ellas no se les permitía entrar a ejercer el sacerdocio, porque la mujer en la Isha, la mujer perdió su sacerdocio. Por eso no la dejaban entrar al tabernáculo. Pero cuando vino Cristo, ahora el Señor le da el acceso sacerdotal a la mujer para que pueda entrar. ¿Qué le digo? Al atrio. Para que vaya, ¿qué le digo? Al lugar santo. No, para que llegue con confianza al mismo lugar santísimo a poder ejercer su sacerdocio. Eso es una gran bendición. Mire, yo sé que usted me dice amén, me lo cree y lo agradece, pero quizás no lo hemos entendido en la dimensión tan profunda de lo que es la mujer como sacerdote entrando a la presencia de Dios, porque eso se le había vedado. Lo que nos estaba ministrando hermana Fabiola del altar, la mujer perdió altar cuando le echaron. Cuando ella transgredió, cuando ella pecó, cuando ella desobedeció, perdió la comunión con Dios, perdió su altar, perdió su sacerdocio. Y entonces la vistieron de salvación, pero perdió el sacerdocio. Y por eso tenía que venir el Señor Jesucristo para dejarle entrar a usted. Oiga, hermana mujer, ese es un pleonasmo, ¿verdad? Hermana mujer. Oiga, hermana, bendito Cristo, que por medio de su sacrificio usted puede entrar a la presencia de Dios. El sacerdocio estaba anulado para la mujer en el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas dice, capítulo 3, verso 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces cuando vino Cristo, hermano, la salvación ya no era solo para los hombres, la salvación era para la mujer. Mire, es que hermano, lo que hizo Eva realmente, que Dios la perdone, bueno, ya la perdonó,
pero la metió en clavos a usted. ¿Por qué? Mire todos los impedimentos de la mujer. No entrar a ofrecer sacrificios. Yo le puse a usted que se imaginara a un sacerdote en el Antiguo Testamento entrando al tabernáculo, y nadie se imaginó a una mujer vestida de sacerdote. Primero porque no habían. Entonces mire lo que perdió la mujer, y mire lo que ganó Cristo para usted. Entonces usted, cuando en la salvación no ven hombre ni mujer, ven espíritus y almas, no ven género. Eso es bien profundo. Eso es bien profundo. La mujer y el sacerdocio en el lugar santo. Apocalipsis capítulo 1 verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. E hizo de nosotros, ¿qué hizo de nosotros? Un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí te dieron entrada sacerdotal por el sacrificio del Hijo. ¡Alara! ¡Qué tremendo eso, hermano! Imagínense que una mujer en el tiempo de Moisés se pusiera todo el ropaje sacerdotal, hermano, y quisiera entrar. Le decía: un momento, tú eres mujer, tú no puedes entrar. Pero ahora no eres sacerdotisa, eres sacerdote del Dios Altísimo. Hermana, no es, mire, dígale a la hermana que tiene a la par: no somos sacerdotisas, dígale. Porque el término sacerdotisa en este tiempo se utiliza para mujeres de Satanás. Aunque el término sacerdote se oye masculino, es aplicado al género femenino. Ahora tú, hermana, eres sacerdote del Dios Altísimo, y tú puedes entrar a comer de los panes sagrados en el lugar santo, y tienes la libertad de desarrollar comunión con el Espíritu Santo. Pero la cosa no se queda ahí. Mire, en el recorrido entonces, la mujer en la presencia de Dios, en la misma gloria de Dios en el lugar santísimo, eso lo perdió Eva, eso lo perdió la mujer. Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya hablamos que la salvación no ve género, y en el sacrificio del Hijo te reivindicaron un sacerdocio perdido. Y número 3, por la sangre del Señor Jesucristo, ahora ti, hermana, ahora tu hermana amada, bendita y santa, puedes entrar a degustar de las glorias del Señor en el lugar santísimo. Eso no lo podías hacer antes de que viniera el Señor Jesucristo. Ahora sí. Qué privilegio, ¿verdad? Ah, sí. Ahora, aquí es donde yo me quiero detener, porque aquí está el clavo y el cuco doctrinal. La mujer y la autoridad. Por eso le puse a Débora. ¿Cuáles eran las funciones de Débora? Número 1. Ahí está, nunca se le va a olvidar ahora eso. Era gobernadora, profetisa, esposa y era madre, en un pacto de menor calidad. Ahora, miremos a la mujer y el gobierno y la autoridad. En Génesis capítulo 3 verso 16, no voy a redundar aquí, solo para los que veo que están anotando. La mujer pierde su posición de autoridad, porque cuando el Señor extrae de una de las costillas a la mujer, la puso al lado del hombre, no atrás ni adelante, al lado. Por eso hay
es un diccionario que se llama Spiro Zodiate, así se llama el diccionario, y dice, cuando habla de ayuda idónea, dice que la mujer era del mismo rango que Adán. Por eso usted y yo ya no creemos, ni ya no decimos detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Porque la ponen atrás. Y si el hombre mide 1,80 y la otra mide 1,40, ni se va a ver. No, si en el principio, ¿cómo fue la cosa? En el principio el Señor sacó a Eva y la puso a la par como ayuda idónea y le dio el mismo rango. Pero dice la Biblia que en el castigo la bajaron de rango, la bajaron de nivel. Y a partir de ahí, miren lo que todavía usted está sufriendo. Porque aunque aquí todavía no había ley, no había venido la ley, y estamos en la gracia, todavía esto que fue antes de la ley la está afectando a usted. Bueno, afectando en el sentido que al principio no fue así. Ahora usted, hermana, tiene que estar bajo autoridad. Cuesta, ¿verdad? Bueno, en la práctica se puede, pero hermano, hay mujeres a las que le cuesta someterse a la autoridad. Y peor cuando saben que son más pilas que su marido. Eso ha de costar más, ¿verdad? Cuando dice, ¡ay, este tan burro que es, hombre! De veras, ha de costar mucho someterse a alguien que uno dice, ¡ay, vaya pues, porque tú quieres y porque amén, eso te agrada! Me voy a someter a Shrek. Pero mira el castigo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Eso no era al principio. Entonces, sigamos avanzando porque ya llevo 40 minutos y ya me quedan solo 10. 1 Corintios 11:3. Mire desde dónde viene esto. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermano, hermana, hasta Cristo tenía cabeza, hasta Cristo tiene cabeza. Si Cristo tiene cabeza, la mujer tiene que tenerla, aunque la cabeza ande de cabeza. El sometimiento de una mujer a la autoridad es un refugio en contra de las rebeliones y en contra de entidades femeninas caídas. Y por eso es, esto es lo que se me había olvidado, y por eso es que incluso en el antiguo pacto, aquí, mire cómo estaba la mujer depuesta a un lado, no porque Dios quisiera, por la desobediencia, que el Señor tuvo que señalar a los hombres y a las mujeres no. Y la señal del pacto que Dios trajo sobre el hombre en los tiempos de Abraham fue la circuncisión, pero a la mujer la dejaron intacta, no la señalaron. Pero viene el Señor Jesucristo, reivindica a la mujer y ahora la señala y le pone una señal de autoridad en su cabecita. Al hombre lo señalaron en Abraham, en el prepucio, pero ahora a ti te pusieron una señal de autoridad en tu cabeza. Y ahí es otra controversia tremenda, lo del velo, bendito velo, que algunos le dicen trapo, que el Señor lo reprenda. No es un trapo, es un velo que representa algo espiritual en las esferas espirituales. Cuando tú te cubres, le estás diciendo a las entidades femeninas, a ángeles caídos: yo me pongo bajo autoridad. Por eso en el tabernáculo de Moisés el atrio estaba descubierto,
lo que tenía cobertura en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto, tú eres un tabernáculo viviente, tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo, tienes lugar santísimo, tienes lugar santo y tienes atrio. Tu espíritu debe estar cubierto, tu alma debe estar cubierta y tu cuerpo también debe estar cubierto. Y la Biblia dice, no se enseña la misma naturaleza que a la mujer le es dado el cabello como un velo. Eso no se enseña lo natural, que sobre su cabecita, hermanas amadas, lo natural es que ustedes tienen una cobertura que se llama cabello. Pero en lo espiritual su cabello no les funciona como cobertura. Su cabello les funciona, bueno, les funciona en el aspecto físico, pero su cabello no les funciona solo en los aspectos espirituales. ¿Puedo dar un consejo? Así un poquito, así. No se corte el pelo. Ahorita lo voy a explicar. Sí, porque hay otros que se pasan de achote. Dice, cortarse el pelo es pecado y lo andan arrastrando, hermano. Porque así se miran más santas, así son más santas. Y porque cargan un jardín de flores en el pelo. Sí, si no se lo cuidan. Y usted sabe que hay mujeres, hermano, que así como tienen el pelo, así tienen la lengua de larga también. Entonces mire, por eso le decía, permítame decirlo. Si usted se va a embellecer su cabello hermoso que Dios le dio, de diversos colores, o le va a poner otro colorcito, no importa, gloria a Dios, para que ande bien hermosa o más hermosa, no se descubra la cerviz si se va a cortar el pelo. Este no es un figurín de Ebenezer Escuintla. Vamos a ver hasta dónde tiene el pelo, si no, no entra. No, yo solo le estoy diciendo. ¿Por qué? La cerviz es esto, y la cerviz tiene que ver con la humildad o con la altivez. Entonces, si usted se va a arreglar su pelito, arréglese, bien bonito, chilero, vaya a un buen lugar y si tiene cómo, pues dele viaje. Pero no me vaya a venir un día peinada como hombre. La vamos a dejar entrar porque usted puede entrar al lugar santísimo. Viene peinada como hombre y una mujer, se pone su velito y amén. Miren, es que las cosas en este tiempo están todas tergiversadas, hermano. O como dijo un hermano, tragiversadas. Las mujeres se vuelan el pelo y los hombres se lo dejan crecer. ¿Y qué dice la Biblia? Aunque no son mis criterios. ¿Qué dice la Biblia? Que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces hay un parámetro, tanto para las mujeres como para los hombres. Porque alguien se podría agarrar y decir, hermano, perdone, pero el Señor Jesucristo, yo lo he visto en fotos, hermano. Cada Semana Santa yo lo miro. Amén, no, y no es que lo mire, la Biblia lo dice. El pelo del Señor Jesucristo era largo porque Él era nazareo. Él era nazareno de un lugar y nazareo porque era consagrado para Dios. Y los que se consagraban en nazareato para Dios se dejaban crecer el pelo. No va a venir como nazareo un día, hermano, con una sucola de macho que ya no se va a saber quién es quién. Ahí va esa, van a decir, no hombre, ese es un hermano. Perdón, yo no soy legalista. Yo me considero no ser legalista. Usted ya tiene varios años de conocerme, ¿verdad que sí? ¿O usted cree que yo soy legalista? No soy legalista. Pero yo no dejaría tocar ahí a un clinudo con cola. Y no es porque yo me esté poniendo viejo.
No es por eso. Y que diga, es que ya está chapado a la antigua, hermano. Si las cosas en su tiempo eran así, pues las cosas ya no son así. Ahora los guitarristas, déjenlos. Si el Señor los aceptó, ¿por qué no los va a dejar usted? Ok, la gracia los aceptó, pero el gobierno los corrige. Imagínense aquí un hermano con cola de macho aquí. Hermano, eso es, perdóneme, es antibíblico. Porque lo dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia? Imagínense con un suarete aquí, hermano. Ala, no, ¿cómo va a ser posible? O una mujer cantando aquí, hermano, toda pelona, hermano, y sin cubrirse, adorarte. No, no, hermano, no me cabe en la cabeza, porque bíblicamente no es así. Y como no veo a ninguna pelona, tengo la libertad para por lo menos decirle, si tenía la intención, cuidado, que por lo menos su pelito le cubra la cerviz. Ahí estamos tranquilos. Y hermanos, cuidado, y más los jóvenes, de andar ahí con las greñas. ¿Y hasta dónde las greñas? Venga cuando le hable a los jóvenes. Se me terminó el tiempo, hermanos. Pero como no han venido los hermanos de la alabanza, ¿me regalan otros 5 minutos? Es que me falta otra horita más aquí. Mire pues. 1 Timoteo 2:12. Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y ahí da su argumento Pablo y dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. De alguna manera, aunque eran del mismo rango, el Señor, lo que está diciendo aquí a través de Pablo, que aunque los dos eran del mismo rango, había uno que era superior, y era el que fue formado primero. Porque de alguna manera Dios quería en la creación femenina, en Eva, restaurar a las entidades caídas. Pero Eva no lo pudo hacer. Y por eso me impactó un día que aquí estaba el apóstol, cuando fue un estudio de pastores, y dijo que tú, hermana, tenías ahora el enorme privilegio de ser restaurada para poder restaurar entidades caídas. Y tú vas a hacer lo que Eva no pudo, porque el caudillo de Eva cayó juntamente con ella, pero el caudillo de la iglesia es Cristo, y Él nunca va a caer. Él se va a mantener firme y se va a mantener de pie. Entonces, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Entonces comienzan a ver aquí algunos elementos de juicio para condenar la actitud de la mujer. No fue Eva la engañada, sino siendo engañada completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad y modestia. Y aquí en el versículo 15 me quiero detener un minuto, porque este pasaje lo han utilizado ministros, hermano, con doctrinas muy tradicionalistas o ignorantes, para decirle a la mujer que es pecado la planificación familiar, número 1. Y número 2, que si la mujer se quiere salvar, tiene que tener una marimba de patojos. Eso es lo que dice ahí. Si no se interpreta bien. ¿La mujer se salvará qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Se salvará cómo? Entonces, el engendramiento de la mujer es más poderoso que el sacrificio del hijo. La salvación es por medio del sacrificio. La mujer no se va a salvar por tener hijos. Esto es lo que está diciendo Pablo ahí. Y otra cosa, la mujer no engendra, la mujer concibe. Mire qué interpretación más tremenda, hermano, más cachureca esa. Que le digan a una mujer, hermana, dice la Biblia que usted se va a salvar si engendra hijos. Así es que no compre tele.
hermano, es una mala interpretación. Y le aseguro que hay muchos matrimonios que fueron mal orientados y que, hermano, comenzaron a venir los hijos como que eran cuyos ellos, hermano. Pero después no tenían cómo sostenerlos. Y entonces eso le dio lugar a un espíritu de orfandad. Eso le dio lugar a un montón de situaciones. ¿Por qué? Por una mala interpretación de la palabra. La mujer no engendra, concibe. Entonces cuando aquí está hablando la mujer se salvará engendrando hijos, a lo que se refiere es que la mujer, como en su función de madre, tiene que engendrar a los hijos que Dios le dé, engendrarlos con la palabra. Esa es la tarea de la madre, engendrar con la palabra. Según Proverbios capítulo número 1, la madre enseña y el papá castiga. Cuando se cambian esos papeles van a haber problemas, y entonces la mala de la película y de la casa va a ser la mamá, porque es la que pega en vez de ser el papá. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿O habrá alguna pregunta para después? Sería muy bueno, ¿verdad? Porque no veo que mi esposa haya venido, entonces sigo aquí. Mire esto pues, mire esto. Función de la mujer. ¿Por qué tenemos diaconisas aquí en la iglesia? ¿Por qué? Porque la Biblia menciona esto. Ahora mire pues, la mujer como diaconisa, desde el punto de vista de las funciones de gobierno dentro de la iglesia. Romanos capítulo 16, verso 1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Qué era la hermana Febe? Ahí está. Una mujer diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 2. Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún, dice aquí el apóstol Pablo, a mí mismo. Esa palabra diaconisa se dice diáconos en el griego, y significa el que ejecuta las órdenes de otro, específicamente de un maestro, de un siervo, de un asistente, de un ministro. En 1 Corintios capítulo 3 verso 5, mire la función apostólica de la mujer. Y eso lo tengo que explicar. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores. Ahí la palabra es diáconos. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Aunque eran apóstoles, dice que también eran diáconos, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Entonces está relacionando el diaconado con lo apostólico. Y la hermana Febe era diaconisa. Entonces, como diaconisa, una mujer puede tener envíos apostólicos sin que ella sea apóstola. Porque en este tiempo están reconociendo mujeres con el ministerio, con el oficio de apóstolas, y eso es antibíblico. Ahí es donde se explica: no le permito a la mujer que siente doctrina magisterial, no le permito a la mujer, no necesariamente que enseñe, no le permito a la mujer que siente doctrina magisterial apostólica y que ejerza dominio sobre los hombres como apóstola. Tal vez va a haber una pregunta ahorita, hermano, y como pastora tendríamos que hablar de la función o del oficio. Yo le tendría que preguntar, ok, pastora, ¿con función o con oficio? Con función. Le conté la vez pasada de mi esposa. No quiere decir que porque yo soy pastor mi esposa es pastora con oficio, pero sí es pastora con funciones delegadas mías. Amén. Y así, hermano, se han frustrado un montón de mujeres que acompañan a sus maridos. Ellos son los pastores y a puro tubo quiere que ella predique, hermano, que reprenda demonios, que predique, que hable de lenguas, que tenga los 5 ministerios, todos los dones del Espíritu Santo, hermano, y se le echan al plato porque no tiene el oficio, no tiene el cargo, no tiene el ministerio de orden primario.
pero puede tener una función delegada. Usted le dice pastora a mi esposa por funciones delegadas mías, pero yo le comenté la vez pasada que mi propia esposa me preguntó, mira, si hemos entendido, porque la Biblia lo dice, que los ministros no se van a casar en las bodas del Cordero con el Señor, y entonces me preguntó, pero yo me quiero casar, me dijo, y entonces explícame, porque si yo soy pastora, entonces no me voy a casar, pero yo me quiero casar. Entonces, ¿cómo le explicaba? Porque ¿quién es el que va a presentar a la novia? Pablo. Pablo es un ministro. Pablo no dice que se va a casar. Los ministros no nos casamos con el Cordero. Presentamos a la novia. Yo lo voy a presentar a usted. Bueno, a los que se dejen presentar, pues, lo voy a presentar. Allá le voy a decir al Señor, Señor, sí, estos vienen con vos, sí, vienen conmigo. Eso quiere decir que yo también me fui en el arrebatamiento. Yo no quisiera un delegado que lo presente a usted y que yo me haya quedado, hermano, qué horrible. De veras, ¿y a quién me enviaría el Señor en lugar mío? Buena pregunta. Mejor me voy. Y cuando me vaya, ¿y este grupo con quién viene? Conmigo. Ah, ok, los presento, los entrego. Y ya me regreso a otros menjurjes. Pero entonces mi esposa tenía esa situación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me caso o no me caso, compadre querido? Entonces le tuve que explicar. Si tu deseo es casarte, ¿quién soy yo para quitarte el deseo de ser novia y de competir? Entonces, la diferencia es que no tenés el ministerio de orden primario, pero tenés funciones delegadas. Y entonces ya descansó, y yo también. Entonces se da cuenta la relación diaconisa, ministerio apostólico, mujer con delegaciones apostólicas sin ser apóstol. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila. ¿Quién era la mujer aquí, el hombre? Priscila. Priscila era la mujer. ¿Y a quién menciona Pablo primero? Perdón. Y ahí no había matriarcado. Era por razón de función. ¿O usted cree que el hombre en ese momento dijo, Pablo, si aquí el que mando soy yo soy el marido, ¿por qué no dijiste Aquila y Priscila? Sino que está saludando primero a mi mujer y después a mí. Pero él lo entendía. Entonces le decía a Priscila, espérate que lleguemos a la casa, le decía. Allá gobierno yo. Mira esto, mujer como anciana, Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, ¿quiénes? Las ancianas. Y el numeral que se utiliza viene de la misma raíz que los ancianos. Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del vino. O sea que habían ancianas allá que les gustaba el chupe. Que enseñen lo que es bueno. O sea que habían ancianas que enseñaban lo malo. Anciano, aplicado de ese versículo, se dice presbutes, pero anciana es presbutis, y los dos vienen de la misma raíz, de tal manera que dentro de las funciones de gobierno de una mujer en la iglesia, una mujer puede ser anciana. Ahora usted ya puede responder, ¿y por qué ahí usted, pastor, tiene ancianas? Porque la Biblia lo dice. No, aquí tienen que haber superintendentes. Bueno, saber de dónde viene. Mire esto, anciana es un término que contiene rango y oficio. La palabra presbúteros aparece en los siguientes textos. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Eso quiere decir que si hay ancianas, tienen una autoridad delegada, y como autoridades no solo ellas la tienen que ejercer bien,
sino que otros tienen que sujetarse también. Vaya, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire este, 1 Pedro 5:1, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios. ¿Quiénes iban a pastorear el rebaño? Los ancianos. Aquí me tengo que meter a otras cosas, y por eso hay lugares en donde quienes gobiernan son los ancianos. Y al pastor lo miran como chenque puro. Son los ancianos los que le pagan su sueldo, y son los mismos ancianos los que hacen sus asambleas y deciden por quién votar. Tim Marín de Dopingüe, Cucaramácara, venga para acá, aquí está su sueldito y nosotros le vamos a pagar. Eso no es bíblico. Cerremos ahí porque si no me voy a enojar. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Esa palabra pastorear viene de la palabra poimai, que habla de una función puramente pastoral. Entonces estamos hablando de que las mujeres pueden pastorear con función o con oficio. ¿Cómo así, pastor? Vuelvo a la carga. Mi esposa, función pastoral, pero no con el ministerio de orden primario. Entonces aquí es otra situación bien tremenda, porque tenemos argumento para enseñar y decir que la Biblia no respalda a una mujer otorgándole el cargo y el oficio de apóstola, pero sí de funciones apostólicas. Sí me doy a entender con eso que les estoy manejando así los términos. Pero resulta que entonces usted me va a preguntar, hermano, ¿y usted cree que hay pastoras? Y yo le preguntaría, ¿con función o con oficio? Y usted me dice, con función y con oficio. Y yo le respondería, sí, yo creo que hay pastoras con función y con oficio. ¿Cómo así? O sea que usted, pastor, piensa que una mujer puede tener el cargo del ministerio primario de pastora. Y yo le diría, sí. Pero sometida a un ministerio apostólico. Porque una mujer sin cabeza es peligrosa. Le da lugar a Jezabel. En cambio, una apóstola, ¿quién la va a cubrir? Pero a una pastora la puede cubrir o el mismo pastor que la reconoció y la envió. Pero hermana, pero aquí me quiero detener así unos segunditos porque ya vamos a terminar, ya se me fue el tiempo. Esto es bien escabroso y bien complejo, porque en este tiempo, si se están levantando, hermano, como que son poporopos, mujeres, profetas y apóstolas, también así están saliendo por todos lados pastoras. Y aunque yo creo en el ministerio pastoral en una mujer, pero tiene que tener credenciales del lugar santísimo, hermano. No puede ser no puede ser cualquier mujer que diga, tengo ganas de pastorear y como tengo mis fichitas voy a comprar 100 sillas o mi púlpito y como ya pasé por los 5 módulos de doctrina, pues empieza. No es así. Tienen que haber credenciales, tiene que haber un respaldo de parte de Dios que identifique a esa mujer que no solamente tiene la función, que tiene el ministerio, el cargo, el oficio pastoral para hacerlo. Y aquí se complican las cosas, porque tiene que ser una Débora con un marido que la comprenda. Y si el marido no tiene ministerio, entonces tienen que trabajar esas cosas por aparte. Va, otro caso. Un pastor que con su esposa
40 años en un ministerio, dejaron su vida ahí, lágrimas, sudor, sangre y todo. Y de repente, hermano, muere el pastor. ¿Quién se va a quedar? Tendría que quedarse la esposa, con la ayuda de toda la oficialidad que la reconoce, porque ese es un caso muy particular. Pero que si en el trayecto no se le ve por ningún lado el ministerio, sino solo la función, entonces, pero a no ser que sea por necesidad, pues uno va a empresas que no tienen futuro. Pero uno en lo secular busca empresas en donde uno se va a desarrollar también. Y esto es así. El Señor te trajo, te salvó, te está restaurando, desarróllate, sirve, pero ante todo, sométete a la autoridad. Si te sometes a la autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra que viene a enderezar las cosas torcidas, a corregir lo erróneo. La palabra que viene a aclarar aquellas cosas que son como nubarrones negros. La palabra, Señor, que viene a direccionarnos para que podamos entender el valor que tú le das a la mujer en este tiempo. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y te pido, papito lindo, que las desarrolles y que conforme vayan creciendo y desarrollándose, puedan ir siendo ubicadas en funciones de gobierno. En el nombre de Jesús, Señor, trae unciones pastorales, magistrales, proféticas, evangelísticas, Señor, sobre tus hijas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.